Bueno, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros esta tarde o mañana para algunos con esta presentación, que a su vez es el tema de la presentación para inversores. Yo soy Javier Martín de Logic.com. Logic es un blog de negocios de Internet en el que llevo escribiendo más de 10 años y gracias a escribir sobre startups y sobre proyectos de emprendedores pues he logrado un posicionamiento tanto de cara a los emprendedores como de cara a los inversores. Esto me ha permitido conocer muchos proyectos de emprendedores y a su vez también muchos inversores que han participado en estos proyectos de emprendedores y tengo ese posicionamiento intermedio. Soy como un agente neutro entre inversores y emprendedores, de manera que ambos perfiles están interesados en que yo les ayude, les asesore, tanto a los emprendedores que les ponga en contacto con inversores como a los inversores que les presente interesantes proyectos en los que invertir. Fruto de esta relación y de este posicionamiento he tenido la oportunidad de asistir a muchas reuniones donde los emprendedores les presentaban sus proyectos a los inversores y algunas de esas reuniones o también muchas de esas reuniones son en concreto foros de inversión. Los foros de inversión son eventos que se suelen realizar habitualmente con motivo de algún evento especial relacionado con el mundo de las startups, de la financiación, o son eventos que se hacen de manera periódica, por ejemplo, pues en escuelas de negocios o en diferentes instituciones. Yo he organizado bastantes de estos foros de inversión, he asistido también a muchos. En ese papel de nexo de unión entre emprendedores e inversores he visto varios cientos de presentaciones de emprendedores en este tipo de foros y me he ido haciendo una idea o un concepto de cómo debe ser una presentación para inversores. Esto es una opinión personal, entre comillas, o profesional, pero creo que está contrastada con muchos inversores en el sentido de qué tipo de cosas le gusta a un inversor que le cuente un emprendedor o cuáles son los aspectos principales que debe tener en cuenta el emprendedor cuando presenta su proyecto a los inversores. Antes de que un emprendedor se ponga en situación de presentar un proyecto a los inversores, creo que sería interesante hacer una serie de reflexiones sobre si es buena idea presentar el proyecto a los inversores, ya sea por el momento, ya sea por las circunstancias, ya sea por las características del proyecto, ya sea por los inversores a los que se tiene acceso en ese momento. Esas ideas son lo que planteo ahí como consejos, que si os parece bien lo voy a comentar ahora después. Igualmente, el emprendedor, antes de ponerse en situación de presentar su proyecto a los inversores, tiene que saber cuál es el objetivo de su presentación, para qué sirve una presentación a inversores y en base a esos objetivos poder planificar y poder hacer una mejor estrategia para esta presentación. Lo que yo he percibido en todo este tiempo es que una de las principales utilidades de hacer una presentación para inversores es minimizar o mitigar la percepción de riesgo que tiene el inversor de cara a participar en un proyecto, es decir, a aportar su dinero a invertir en una empresa. Si este riesgo no existiese, o esa percepción de riesgo no existiese, pues se harían otras formas, se invertiría de otra manera en las empresas, ¿no? Se invertiría a través de mercados organizados, como puede ser la bolsa, o se iría directamente a una entidad que se dedique a invertir en proyectos innovadores y se canalizaría a través de ello la inversión. Pero como esto es un mercado donde la confianza es uno de los elementos más importantes, es necesario que el inversor directamente se reúna con el emprendedor, conozca al emprendedor, le haga las preguntas convenientes y exista esa relación, ¿no? No es como invertir en grandes empresas donde no es necesario o donde la percepción de riesgo es diferente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante y quizás ese debe ser el principal planteamiento que debe tener el emprendedor, es que el inversor es una persona que tiene un miedo a perder su dinero
y que por lo tanto el trabajo del emprendedor debe consistir en mitigar ese miedo o eliminar en lo posible ese miedo. Y la presentación debe ir encaminada a esto. Cuando hablemos cuando todos los elementos que vamos a comentar sobre la presentación para inversores, pues lo que vamos a tratar es de trasladar este planteamiento, ¿no? Por otro lado, la presentación para inversores, sobre todo aquellos inversores que son más profesionales, que ya sean fondos de inversión, family office, los business angel que están profesionalizados, el seed capital, venture capital, este tipo de inversores suelen buscar proyectos que se denominan invertibles. Por lo tanto, nuestro objetivo dentro de una presentación para inversores es demostrar que nuestro proyecto es invertible. Y si no lo es, tenemos que trabajar para acercarnos a esa situación. Para un inversor, un proyecto invertible es aquel que realmente se puede realizar, es decir, que es factible, no es una idea loca que se nos ha ocurrido y que no tenemos ni idea de cómo va a poder llegar a desarrollarse, sino que es algo que tiene sentido en el mercado, que hay un perfil de comprador concreto, que es algo que se puede llegar a fabricar, a producir, a comercializar y en el mercado en el que nosotros nos queremos dirigir, ¿no? El que sea viable significa que nosotros somos las personas adecuadas para hacerlo, que tenemos las capacidades, los recursos, el equipo, los conocimientos necesarios para hacerlo. Y eso es lo que comentaba antes de minimizar la percepción de riesgo y donde tenemos que poner el foco en una presentación para inversores, en hablarles de nosotros, de nuestras motivaciones, de nuestras capacidades, para que el inversor perciba y sea consciente de que nosotros somos la mejor persona posible para hacer realidad esa idea de negocio. Y finalmente muchos inversores o la mayoría de inversores buscan que el proyecto sea escalable. Eso quiere decir que un proyecto pueda llegar a tener un crecimiento importante, generar un volumen de negocio importante, porque de esa manera, solo de esa manera, será posible recuperar su inversión y obtener la rentabilidad que el inversor espera obtener de un proyecto. Como os digo, esto es sobre todo para inversores profesionales, que es a los que vamos a enfocar una presentación de este tipo. Si nosotros lo que vamos es buscando convencer a nuestro entorno cercano, a lo que se denomina Friends and Family, de que apoyen nuestro proyecto, no será necesario cumplir todos estos requisitos. Igualmente, si vamos buscando una inversión de tipo business angel, pero no profesionalizados, que lo que buscan es involucrarse en nuevas ideas innovadoras de proyectos, pero no tienen tanta necesidad a corto plazo de obtener una rentabilidad, pues no sería necesario estar en esta situación tan pronto. Igualmente, en todo lo relativo al crowdfunding, que para mí es una alternativa muy buena a las formas de inversión tradicional, no sería necesario en un principio cumplir estos requisitos de que el proyecto sea invertible, sino que se pueden llegar a invertir en proyectos en fases más iniciales, donde quizá los equipos todavía no están tan preparados para que el proyecto sea viable, sino que sea más un emprendedor con una idea. Probablemente esta situación es en la que estáis muchos de vosotros, sois emprendedores o queréis ser emprendedores, tenéis una idea y estáis buscando recursos para poder poneros a trabajar sobre ella, ¿no? Lo mejor es que cuanto más avanzados estéis, mucho mejor, pero en todo caso que sepáis que existen opciones para conseguir que haya inversores, sobre todo, como os digo, Business Angel, el Friends and Family y el crowdfunding, que os apoyen para poder tener los primeros recursos que os permitan afrontar las primeras inversiones necesarias para poner en marcha un proyecto. Por último, como objetivo, debe ser captar el interés de los inversores. Y aunque esto suene redundante, ¿no? Porque al final ya hemos captado su interés por tenerlos delante y estar en una presentación, pero es muy importante la diferencia entre que estén en la presentación y que pueda iniciarse una negociación. Los inversores ven en este tipo de foros de inversión, en las presentaciones que se les hacen a los emprendedores, ven muchos proyectos, pero solo con una minoría de esos proyectos inician una negociación. Por lo tanto, es muy importante desarrollar una labor de llamar la atención, de conquistar, podríamos decir, de resultar atractivos
para el inversor. Muchas veces esto se puede conseguir a través de cómo contamos nuestro proyecto, a través de cómo lo transmitimos, a través de cómo dejamos ver una serie de oportunidades que al inversor le pueden resultar atractivas, incluso a través de lo que no contamos, ¿no? Muchas veces ese misterio que podemos llegar a transmitir sobre las posibilidades que tenga ese proyecto, pues puede hacer que un inversor se sienta atraído por ello y le apetezca posteriormente iniciar una negociación. En todo caso, lo importante aquí sería que la negociación no se va a producir a través de esa presentación para inversores, sino que la negociación tiene que reproducirse en una reunión en privado. Por lo tanto, otro consejo es que en una presentación para inversores no debemos negociar. Es decir, aunque vayamos a decir cuál es la valoración del proyecto, cuánto dinero buscamos u otra serie de datos que los inversores nos pidan, en la presentación pública para inversores o incluso en una primera presentación que hagamos al inversor en privado no podemos entrar en negociaciones porque estaríamos, por así decirlo, arriesgándonos a comprometernos con una serie de cosas para las que quizás no estamos preparados en ese momento, ¿no? Por lo tanto, es mejor que en una primera presentación nosotros mostremos, por así decirlo, nuestras cartas, nuestra propuesta, que luego posteriormente pues cada uno pueda reflexionar sobre ello y más adelante entonces es cuando se produciría la negociación. Dicho esto, y antes de empezar a ver qué debe contener una presentación para inversores, cuáles son las diapositivas que debe tener una presentación para inversores, me gustaría transmitiros unos consejos sobre cómo debemos enfocar la presentación antes o cómo debemos prepararnos para hacer la presentación o incluso cómo debemos prepararnos para buscar financiación, ¿no? Que es un aspecto que es muy personal. Esto es, desde luego, es una opinión muy particular mía, que aunque me dedique al tema de la financiación para emprendedores y para startups, estoy convencido de que la mejor forma de financiar una startup es con recursos propios. Creo que tiene más ventajas, pero en todo caso solo es posible para algunos perfiles específicos de emprendedores que tengan mucha capacidad a nivel técnico de desarrollo o mucha capacidad a nivel de negocio que les permita tener esa independencia. Lo cierto es que la mayoría de los emprendedores sí que necesitan financiación para llevar sus proyectos porque a lo mejor pues no tienen socios, no tienen acceso a recursos de personal que les puedan ayudar a conseguir los objetivos que se plantean. Entonces, dicho esto, sí que creo que es importante que cuando enfoquemos una presentación para inversores tengamos en cuenta este planteamiento, ¿no? El mejor dinero es el que no se necesita. Esta frase puede resultar un poco extraña, pero lo que transmite es que cuando buscamos financiación debemos intentar que la financiación no sea para cubrir unos gastos básicos para la puesta en marcha de nuestro proyecto, sino que la financiación debe ir sobre todo dirigida a lo que es el crecimiento del proyecto. Si el inversor percibe que nosotros necesitamos el dinero para, por ejemplo, pagar unos sueldos básicos para los socios o para los trabajadores, para pagar gastos de alquiler, para pagar compras de material, una serie de cosas que quizás sean básicas o incluso si el inversor, y esto es un problema importante, si el inversor percibe que su dinero se necesita para salir adelante porque se está en una situación complicada, los inversores no van a querer entrar en la empresa, porque los inversores no están para pagar fuegos, ¿no? Los inversores no están para solucionar problemas. Los problemas los tenemos que solucionar los emprendedores. El inversor está para impulsar las empresas, para proyectarlas, para darles un empujón importante. Por lo tanto, su dinero, el dinero de los inversores debe ir, sobre todo el de los inversores profesionales, debe ir enfocado a hacer crecer la empresa. Invertir en marketing, invertir en acción comercial, invertir
en crecimiento, ¿no? En internacionalización, en desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos mercados. Esto le va a gustar mucho más a un inversor profesional que si decimos que su dinero va a ir dedicado a pagar alquileres, a pagar consumo energético, a pagar una serie de cosas que le pueden resultar muy básicas y que deberían pagarse con un poco pues con el negocio que va generando la empresa, con los ahorros que tenga el emprendedor o con el dinero que el emprendedor ha conseguido, por ejemplo, de Friends and Family o a través de crowdfunding, a través de financiación pública o de otros aspectos. Los inversores el dinero no lo quieren, por poneros un ejemplo, para construir, si fuerais a hacer un viaje al espacio, no lo quieren para construir el cohete. Lo quieren para meter el combustible en el cohete, ¿no? Y que el cohete pueda despegar y pueda llegar al espacio, ¿no? Es muy habitual, no sé, utilizar este ejemplo de que la inversión de un inversor profesional es para combustible y no tanto para el coche o para el cohete en este caso, ¿no? Bueno, este es un primer consejo. Si podéis enfocarlo así, yo creo que va a gustar mucho más a los inversores el hecho de que demostréis que el dinero suyo es para crecer y no tanto para crear, ¿no? O para sembrar. En segundo lugar, tenéis que tener en cuenta cuál es el mejor momento para la búsqueda de financiación o para hacer una presentación para inversores. Y va en la línea del consejo anterior. Cuanto más preparados estéis, cuanto más avanzados estéis, cuanto más trabajado tengáis vuestro proyecto, mucho más atractivo va a resultar para los inversores. Igualmente, tenéis que pensar que sea un buen momento a nivel económico. Si depende de cómo se esté desarrollando la economía en cada momento, pues será buena ocasión para buscar financiación. Por ejemplo, en el año 2008, cuando empezó la crisis internacional, la crisis económica internacional, pues no era un buen momento para buscar financiación. Sin embargo, ahora que la bolsa no para de subir y que hay buenos datos a nivel económico en muchos países del mundo, pues es buen momento para buscar financiación. Por lo tanto, elegir tanto el momento a nivel económico como de vuestro proyecto y también a nivel personal. Pensad que buscar financiación es un trabajo. Es un trabajo que lleva tiempo y ese tiempo lo vais a tener que hacer, lo tenéis que dedicar vosotros. No se puede subcontratar la búsqueda de financiación. Tú puedes pedir ayuda a alguien, pero al final vas a ser tú como el emprendedor el que vas a tener que hacer el trabajo. Si no tienes tiempo para buscar financiación, no salgas a buscar financiación. Si no tienes tiempo para tener todas las reuniones que sea necesario porque tienes otro trabajo o porque solo tienes que dedicar a tu proyecto, entonces espera a tener un momento, unos meses en los que puedas dedicarte por completo a la búsqueda de financiación o al menos puedas dedicarle mucho tiempo. Ya digo, es como un trabajo y los trabajos habitualmente pues hay que dedicarles muchas horas. Posteriormente, tenemos que tener clara la valoración de la empresa. Vamos a ver que luego hay una diapositiva que es la propuesta. ¿Qué propuesta le hacemos a los inversores? A un inversor le tenemos que decir cuánto vale nuestra empresa, qué porcentaje de la empresa estamos dispuestos a compartir por el dinero que le vamos a pedir. El emprendedor muchas veces cuando sale a buscar financiación sabe cuánto dinero tiene, pero no sabe cuánto dinero, a cuánto corresponde ese dinero dentro de su empresa. Por lo tanto, fundamental la valoración. Habitualmente en el mundo de las startups y las empresas innovadoras para valorar una empresa se utilizan dos métodos. El primero es el método del emprendedor que se basa en las necesidades que tiene de financiación. Por ejemplo, si un emprendedor necesita 100.000 euros y no quiere compartir más del 10% de su empresa valdría 1.000.000 de euros, simplemente por una regla de 3. ¿Por qué un emprendedor no quiere compartir más del 10% de su empresa por 100.000 euros? Porque no quiere diluirse excesivamente. Una valoración de 1.000.000 de euros para una empresa nueva es demasiado alto. Por lo tanto, la operación que se suele realizar es 100.000 euros por el 20% de la empresa, por lo tanto, valoración de 500.000 de euros. Y en ese entorno es en el que se están haciendo ahora mismo la mayoría de las valoraciones de las startups, por ejemplo, en España. En Estados Unidos las valoraciones son mayores. En América Latina podríamos decir que pueden estar equivalentes a las que se hacen en España y en Europa, pues depende de los países, pueden estar más o menos como España o un poco por encima. Pero básicamente es decir, si por ejemplo vas a necesitar 500.000 de euros,
la valoración de tu empresa siempre tiene que ser por encima de medio millón de euros, porque si no estarías vendiendo toda tu empresa al inversor, ¿no? Por lo tanto, este es el método de la valoración que se hace por parte de las necesidades del emprendedor. Y el método basado en las expectativas del inversor es la otra opción, que se basa en qué perspectiva puede tener el inversor de llegar a vender esa empresa y obtener una rentabilidad importante. Muchos inversores esperan tener una rentabilidad de 10 veces su inversión, basándose en que muchas de sus inversiones van a fracasar. Por lo tanto, el método que aplican es, por ejemplo, decir: yo estaría dispuesto a invertir 100.000 euros en una empresa que está valorada en 1 millón de euros si esa empresa puede llegar a venderse por 10 millones de euros. Y lo que hacen es que buscan empresas que puedan ser semejantes a la empresa en la que van a invertir, las pueden buscar en nuestro mercado o en otros mercados, y en función de la valoración que hayan podido llegar a tener esas empresas cuando se han vendido, se equipara a nuestra empresa y se toma esa decisión de decir: si yo invierto, el inversor invierte 100.000 euros, la empresa llega a multiplicar su valoración por 10, es decir, los 100.000 euros se convierten en 1 millón. Entonces, así es como se suele hacer, y más o menos se están equiparando las valoraciones en base a lo que hace el emprendedor, las necesidades del emprendedor y las expectativas del inversor. El problema sería que un inversor considerase que esa empresa nunca se va a poder vender por 10 millones y dijese que el máximo por el que se puede vender son 5 millones. De manera que la valoración de la empresa tendría que bajar de 1 millón a medio millón. Y en esos márgenes es en lo que se suele manejar habitualmente, como digo, las empresas. Y luego, si tenéis dudas al respecto de esto, lo podemos comentar en el tiempo que haya para preguntas. La parte o el siguiente aspecto, mi siguiente consejo, es que no busquemos inversores, sino que encontremos socios, ¿no? En ese sentido, es lo que se suele denominar como Smart Money, que los inversores nos aporten mucho más que dinero. El concepto de Smart Money no solo aplica al inversor, aplica también al emprendedor. Cómo el emprendedor busca la financiación, cómo consigue la financiación y, sobre todo, cómo invierte la financiación. Pensar que el mayor reto que tenemos los emprendedores es el punto que pongo a continuación, ¿no? Cómo saber gastar el dinero que han invertido los inversores en nosotros. Si nosotros no sabemos cómo rentabilizar el dinero de los inversores, pues pasamos de tener el problema de que no tenemos dinero a que no sabemos cómo gastarnos su dinero para hacerlo más rentable, o para convertirlo en más dinero. Por lo tanto, es muy importante que los inversores nos aporten mucho más que dinero, nos aporten conocimiento, experiencia, contactos, oportunidades que ayuden a que ese dinero a su vez se rentabilice. O que no solo busquemos inversores o socios financieros, sino que también busquemos consejeros, asesores o socios que entren en nuestra empresa para ayudarnos a rentabilizar el dinero. Este aspecto es bastante importante, lo podemos conseguir tanto de los inversores como de otra serie de personas, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y cómo conseguimos rentabilizar el dinero de los inversores? ¿Cómo nos gastamos el dinero para rentabilizarlo y que la empresa crezca y que el valor de acción de la empresa crezca? Pues a través de invertir en equipo, en marketing, en tecnología, en escalar nuestra empresa. Estos son aspectos en los que ya no podemos profundizar, pero que es importante que tengáis en cuenta para que tenga sentido el que alguien decida invertir en vuestra empresa. Por último, como consejo, y es lo primero que vamos a ver a continuación, el foco de una presentación para inversores tiene que ser demostrar que tienes un equipo ganador. Y si todavía no tienes un equipo ganador, en que tú eres un ganador y que estás dispuesto a crear un equipo ganador, construir un equipo ganador. Dicho todo esto, todos estos consejos, si queréis, yo os digo luego, podéis hacerme preguntas, comentamos al final de la presentación. Vamos con cuál debe ser la estructura de la presentación para inversores. Aquí tenéis una serie de diapositivas que son unas 15 diapositivas donde están los principales aspectos que hay que contar
cuando se hace una presentación para inversores y simplemente pues cuando tengáis que hacer vuestra presentación simplemente tenéis que replicarlo. Desde luego la primera sería la presentación con el nombre de la empresa, un eslogan, logotipo, datos y posteriormente es muy importante empezar por el equipo. Pensad que muchos inversores lo primero que quieren saber es quiénes sois, de dónde venís, por qué queréis hacer este proyecto, qué capacidades tenéis para hacerlo, qué motivaciones, qué intereses. Lo quieren saber todo de vosotros. Y empezar a presentar un proyecto partiendo de la idea o partiendo del mercado o partiendo de otros aspectos es un error. Incluso podría parecer de mala educación, podríamos decir, porque tú te presentas delante de una serie de inversores y lo más educado es decir quién eres, ¿no? Decir tu nombre, por qué estás allí, con quién te acompaña, quién es tu equipo. Y por lo tanto es fundamental que cuando empecemos una presentación para inversores lo primero que hagamos es presentarnos nosotros y sobre todo porque es donde podemos captar la atención de los inversores. Porque transmitir una idea a través de un PowerPoint es muy difícil. Sin embargo, transmitir los valores que tiene una persona para convertirse en emprendedor y para querer crear un gran proyecto, pues eso tiene mucho más sentido en una presentación. Al final somos personas, tanto emprendedor como inversor, y en la cercanía pues es donde se pueden transmitir esos valores. Por lo tanto, empezar por el equipo y habrá que demostrar que nosotros somos los mejores, preparados, formados y motivados para llevar a hacer ese proyecto. Si todo esto además lo cuentas como una historia, pues se puede captar mucho el interés por parte de los inversores y llegar a tener bastante éxito con esta parte de la presentación. Posteriormente, lo habitual cuando se habla de startups, de modelos de negocio, de proyectos de emprendedores es hablar de un problema. Se puede contar una historia donde empiezas hablando del equipo, cómo os conocisteis, cómo empezasteis a trabajar, cómo detectasteis que existe ese problema. Un problema que puede tener la gente, que pueden tener las empresas, que puede tener la sociedad, que puede haber en la economía. Un problema que vosotros mismos habéis tenido y que os habéis puesto a solucionar. Un problema que realmente supone un dolor para la gente. Por lo tanto, es algo en lo que vale la pena detenerse un momento para explicarlo. Tampoco es necesario incidir excesivamente, pero en un minuto se cuenta cuál es el problema y cuál sería la solución que vosotros habéis ideado. El objetivo de la solución, y aquí es donde hay que resultar lo más atractivo posible, intentando comprobar si los inversores realmente perciben ese problema y que la solución que vosotros habéis planteado tiene sentido en el mercado. Por lo tanto, aquí no hay que hablar directamente del producto, sino más bien cómo se podría resolver el problema en cuestión. Y el producto que vosotros habéis desarrollado, ya sea un producto virtual, ya sea un servicio, lo que corresponda, es en el que es fruto del problema que habéis detectado y la solución que planteáis y proponéis para ese problema. Aquí tampoco, bueno, lo habitual en muchos emprendedores es centrarse en esta parte y dedicarle el mayor tiempo posible a esta parte. Los inversores realmente no le dan tanta importancia al producto porque entienden que la mayoría de las veces los productos se nacen de una forma o se conciben de una forma, pero luego van evolucionando mucho. Todo lo que es la teoría del Lean Startup, el producto mínimo viable, el pivotar, está clarísimo que es algo muy habitual dentro de las empresas. Por lo tanto, nosotros partimos de un producto que puede estar muy desarrollado o poco desarrollado, pero el inversor sabe que va a cambiar muchísimo a lo largo del tiempo. El mercado realmente es el que te dice si el producto tiene sentido, si la solución a ese problema es válida. Y por lo tanto al inversor no le importa tanto la parte del producto, mucho menos si es un producto de software o es un producto digital. Los emprendedores le dedicamos demasiado tiempo a
hablar del producto, hacer una demostración y muchas cosas que realmente a la mayoría de los inversores no son lo que le importa. Al inversor le importa mucho más el equipo y le importa mucho más el mercado y el modelo de negocio, que son en los aspectos en los que realmente vale la pena profundizar. Por lo tanto, está bien hablar del producto, pero no perdáis demasiado tiempo con ello, porque al inversor le interesa, por ejemplo, mucho más todo lo relativo al mercado. ¿Por qué? Porque el inversor tiene que ver que ese producto tiene sentido en el mercado. El gran problema que tenemos los emprendedores es hacer productos que no tienen sentido en el mercado, que la gente no quiere comprar. Y aunque exista un problema y nosotros hayamos ideado una solución a ese problema, muchas veces el mercado no responde como pensamos que debería responder. Y nosotros hemos creado una solución para un problema y la gente prefiere seguir teniendo ese problema antes de comprar o contratar nuestra solución, lo cual resulta contradictorio, pero es a lo que se están enfrentando los emprendedores cada día. Cada día surgen nuevas soluciones a nuevos problemas y la gente no quiere comprarlos, no quiere consumirlos, quizá porque no los conozca, pero también pues porque existen muchas reticencias. Existe pereza, desconfianza, desconocimiento, todo lo que queramos poner ahí y por lo tanto nuestro objetivo es demostrar que nuestro producto tiene sentido en el mercado y tenemos que hablar de quién es ese mercado, quiénes son los clientes, cuáles son sus características, sus motivaciones para comprar el producto. Y tenemos que demostrar que nosotros somos capaces de trasladar esa solución que hemos ideado a ese mercado y cuáles son las razones por las que la gente va a comprar nuestro producto. Sobre todo también tenemos que demostrar que hay un gran volumen de mercado, que no se trata de algo pequeño, algo de nicho, donde va a ser muy difícil llegar a tener un volumen importante de negocio, sino que nosotros somos capaces, después de haber pasado por los early adopters, es decir, aquellas personas que van a comprar nuestro producto prácticamente a ciegas porque les encanta comprar este tipo de cosas, posteriormente tenemos que demostrar que somos capaces de llegar a la masa, al gran público, que es el que nos va a dar los grandes beneficios para nuestro negocio. Por lo tanto, aquí sí que vale la pena extenderse y demostrar que existe un gran mercado y por lo tanto existe una gran oportunidad para desarrollar un negocio. Igualmente, la competencia es un aspecto en el que se suelen fijar los inversores, pero no específicamente por saber quién es la competencia o qué es lo que están haciendo, sino por saber si existe un mercado. Mercado y competencia están íntimamente relacionados. Si no hay competencia, probablemente es que aún no haya mercado. Quizá nosotros somos unos pioneros que hemos desarrollado algo muy novedoso para un mercado que todavía no está muy desarrollado o para un mercado que permanece sin haber sido todavía ocupado por una empresa. En todo caso, sí que es muy importante conocer a la competencia si es que existe. Si no existe, plantearnos por qué no existe competencia y poder dar una respuesta al respecto. Si un inversor nos pregunta por qué no hay ninguna empresa en ese mercado, deberíamos saber responder. Y por último, tenemos que tener en cuenta no menospreciar a la competencia. Es un gran error menospreciar a la competencia porque pueden demostrar incluso nuestras propias debilidades y sobre todo porque puede que en una presentación para inversores donde haya muchos inversores, quizá alguno de esos inversores ya ha invertido en una empresa relacionada con la competencia. Por lo tanto, podemos herir su sensibilidad, ¿no? Podríamos estar incluso criticando directamente al propio inversor porque es socio de una empresa, ¿no? Por lo tanto, tener en cuenta la competencia, estudiarla, analizarla y no menospreciarla, ¿no? Posteriormente, y este junto con el mercado es otro de los aspectos que más va a importar a los inversores, es cómo se gana dinero con esa idea. Ese producto que nosotros hemos creado, esa solución a ese problema que nosotros hemos detectado, cómo se gana dinero. Por lo que paga la gente, ¿no? ¿Cuánto dinero nos está dispuesta a pagar la gente por acceder a esa solución basándose en ese producto? ¿O cuánto dinero está dispuesta la gente a pagar por nuestro producto? Por lo tanto, aquí vale la pena extenderse. Muchas empresas no tienen claro el modelo de negocio en las fases iniciales
pero por suerte, sobre todo si se trata de productos digitales, pues los modelos de negocio ya están bastante estudiados, ¿no? Pueden ser modelos de negocio basados en comercio electrónico, transaccionales, de suscripción, publicidad, otro tipo de modelos de negocio, y es algo en lo que vale la pena dedicarle tiempo, trabajarlo, y porque va a ser una de las principales intereses o dudas que va a tener el inversor. Está muy bien que el inversor apoye a una empresa, pero el inversor quiere que su dinero se multiplique. Y para eso tenemos que tener una máquina que se llama modelo de negocio, que es que con el dinero del inversor nosotros somos capaces de hacer más dinero. Con el sistema que nosotros hayamos definido para vender nuestro producto, nuestro servicio, comercializar nuestro producto, nuestro servicio. Por lo tanto, también hay que trabajar en definir cuáles son los precios de nuestro producto, cómo se va a vender, quién lo va a comprar, por qué, cuándo, dónde, cómo, responder a multitud de preguntas que son las que se responden en el modelo de negocio, por ejemplo, a través del Business Model Canvas o del Lean Canvas, que son plantillas que nos ayudan a diseñar nuestro modelo de negocio y que se basan en metodologías de Lean Startup, ¿no? Por lo tanto, este es un aspecto que hay que tener claro y pensar que muchos inversores es una de sus principales razones para decidir. Está el equipo, está el mercado y está el modelo de negocio como los tres pilares fundamentales por los que un inversor va a tomar la decisión de invertir en nuestra empresa. Posteriormente, el inversor va a querer saber cómo vamos a hacer para desarrollar ese modelo de negocio o para conseguir que ese modelo de negocio sea real. Es decir, cómo vamos a conseguir los clientes, porque entendemos todos que nuestro modelo de negocio se trata de vender algo, ya sea un producto o un servicio, que alguien, ya sea una persona o una empresa, pague por ese producto o ese servicio. Por lo tanto, hay que explicar cuál es nuestra estrategia de marketing o nuestra estrategia comercial, o ambas estrategias si fuese necesario. A través de qué canales vamos a llegar a nuestro público objetivo, cuáles son los mensajes que vamos a utilizar para llamar su atención y cuáles son nuestras capacidades para hacerlo. Si tenemos experiencia, si tenemos personas especializadas, si lo vamos a contratar o lo que corresponda. Pero es muy importante hablar de cómo llegamos al cliente, es decir, cómo vamos a conseguir que ese cliente que nosotros hemos detectado compre nuestro producto o nuestro servicio. Posteriormente tenemos que hablar de en qué situación nos encontramos. Cuantos más métricas, cuantos más datos tengamos, muchísimo mejor. Si es un producto mínimo viable, por ejemplo, en qué situación nos encontramos. Quizás el producto ya está completamente desarrollado y ya se encuentra en el mercado y ya tengamos métricas de negocio. Qué acciones de marketing hemos desarrollado y qué acciones comerciales hemos desarrollado y qué coste ha supuesto esas acciones y qué retorno han tenido esas acciones por medio de los resultados. Y si todo esto crece, que al final es lo más importante. Pensad que muchos inversores van a ver vuestra presentación y van a tomar una fotografía de ese momento. En su mente va a quedar una fotografía de cuáles son vuestros datos, de cuántos clientes tenéis o de cuántos usuarios, de qué negocio estáis generando en ese momento y van a querer reunirse con vosotros más adelante. Y ellos van a ver en su mente la fotografía de unas semanas atrás, unos meses atrás, y os van a pedir que le enseñéis la fotografía del momento actual. En esas dos fotografías tiene que haber diferencias significativas y entre la primera y la segunda tiene que haber un crecimiento. Eso es fundamental. Muchos inversores no van a invertir, la mayoría de inversores no van a invertir a la primera sin asegurarse de que vosotros, en el tiempo que pasa entre una primera reunión y la segunda, habéis demostrado una capacidad de crecimiento. Por eso es muy importante que en los resultados que contéis seáis sinceros. No podéis falsear los datos porque puede que eso os esté perjudicando para posteriormente una reunión en la que tengáis que demostrar que ha habido un crecimiento. Si infláis vuestros datos, va a ser muy difícil que luego crezcáis en consecuencia y por lo tanto es mejor ser sinceros y dar datos reales
y posteriormente demostrar que habéis tenido capacidad para crecer. A un inversor no le importa tanto la cantidad, sino la calidad del crecimiento. Si vosotros decís que tenéis hoy un cliente y dentro de una semana 2 y dentro de un mes 4, eso es más importante para un inversor que si decís que tenéis hoy 3 clientes y dentro de un mes 4. Por lo tanto, es fundamental que deis datos reales y sobre todo que tenéis capacidad para en poco tiempo que esos datos supongan un crecimiento. Igualmente, cuando os he dicho la importancia del tiempo del momento de la búsqueda de financiación, tenéis que esperar, o es bueno que esperéis a hacer la presentación para inversores cuando tengáis datos y cuando sepáis que vais a afrontar un buen momento de crecimiento. Imaginaros que hacéis una presentación para inversores en verano y posteriormente todo el mundo se va de vacaciones y vuestras métricas bajan. Y vuestra próxima reunión es en septiembre, cuando la gente está volviendo de vacaciones, todavía no compra y lo que le estáis demostrando al inversor son 2 o 3 meses de parón, de actividad, de crecimiento, ¿no? Pues eso sería un error. Es mejor esperar a hacer las presentaciones en septiembre y que en una siguiente reunión sea en octubre o en noviembre cuando ha habido un crecimiento, por ejemplo, a nivel de ventas. Esto, excepto si es en el sector turismo, donde las ventas suben en verano, pero en el resto de sectores pues es un ejemplo para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el momento de la presentación para inversores. Posteriormente tenéis que decir cómo vais a crecer, ¿no? Anteriormente hemos hablado de la estrategia de marketing, pero el crecimiento no es solo marketing, como os he comentado. Al final, para crecer hay que invertir y para invertir hay que invertir en equipo, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en crecimiento con a través de marketing y comercial. Por lo tanto, aquí se aglutina un poco los aspectos de marketing y los aspectos de inversión. Y para crecer necesitáis dinero. Si habéis llegado a crecer con vuestros propios recursos, muchas veces por la competencia o por tener que entrar en nuevos mercados donde no tenemos la misma capacidad o por otras razones, ya sí que se hace necesario invertir. Lo ideal para mí sería llegar a esta situación donde hemos demostrado ya que somos capaces de vender, de tener métricas de negocio y que lo que necesitamos es crecer mucho porque empieza a haber competencia, porque empieza a haber un interés importante en el mercado, porque tiene sentido trasladar nuestro producto a nuevos mercados y por lo tanto es donde vale la pena invertir. Y aquí es donde tenemos que explicar cuánto dinero necesitamos, de qué forma lo necesitamos, qué tipo de ronda de financiación queremos hacer en cuanto a la cantidad, en cuanto a la duración, en cuanto al tipo de inversor que buscamos, para qué queremos dedicar el dinero y sobre todo la valoración de la empresa y el porcentaje que estamos dispuestos a compartir. No poner este dato en una presentación para inversores es un error porque los inversores es lo que van a preguntar. Y si nos lo preguntan y no lo tenemos claro, esas dudas que vamos a presentar lo que van a hacer al inversor es desconfiar de nosotros porque no sabemos lo que queremos. Por lo tanto, es muy importante llegar con estas decisiones ya tomadas. Igualmente, si es posible, aunque quizás esta es la diapositiva en la que yo insistiría menos, casi todos los emprendedores cuando hacen una presentación para inversores hablan de proyecciones financieras. Yo creo que muchas veces se cometen grandes vocaciones. Los emprendedores nos pillamos los dedos, como se suele decir, ¿no? Cometemos algún error y los inversores saben mucho de estos temas, es de lo que más saben y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que el inversor quiere saber es cómo crece el negocio. Que nosotros le digamos cuánto vamos a facturar dentro de 5 años no es tan importante y tan relevante. Hacer esa proyección, inventárnosla, imaginárnosla, realmente no tiene valor para el inversor. Lo que sí que tiene mucho valor para el inversor es cuánto facturamos hoy y cuánto podemos facturar dentro de un mes o como mucho dentro de un año. En todo caso, las proyecciones financieras sí que sirven para saber cuánto se puede llegar a facturar en total cuando seamos protagonistas del negocio y del mercado, para saber un poco el volumen de negocio que se puede llegar a tener, pero no tanto las proyecciones muy concretas. Ya os digo, por ejemplo, a 5 años que puede resultar incluso confuso para el inversor.
Y finalmente lo que tenemos que hacer es una propuesta. Una vez que hemos hecho una valoración de la empresa, una vez que hemos determinado cuánto dinero necesitamos, una vez que hemos resultado atractivos para el inversor, pues tenemos que decirle lo que nos gustaría que el inversor aportara, a qué vamos a dedicar ese dinero y que necesitas un socio, ¿no? Que necesitas un compañero de viaje, un inversor que te ayude a conseguir aquellas partes de tu plan de negocio que tú no puedes conseguir por ti mismo con tus propios recursos, o que necesitas un inversor que te pueda aportar una serie de cosas que tú en un momento determinado no tienes o no puedes asumir. Por lo tanto, que el inversor vea que realmente estás allí con un objetivo, que realmente lo necesitas, no a la desesperada. No, la propuesta no se trata de pedir dinero como si pidieras limosna. El inversor tiene que ver que tú tienes capacidad para hacer tu proyecto y que te consideras un ganador, pero que le necesitas como un socio, como un compañero, y que estás dispuesto a darle lo que le corresponde, lo que se merece, ¿no? Tampoco hay que poner demasiada carga, demasiado peso sobre la responsabilidad del inversor, pero sí que es cierto que a los inversores les gusta sentirse necesarios dentro de la estrategia de la empresa. Posteriormente debes dejar tiempo para las preguntas, como vamos a hacer nosotros ahora dentro de unos segundos o unos minutos. Muy importante, importantísimo, no agotes todo tu tiempo con la presentación. Creo que hoy yo lo estoy haciendo bien, llevamos 45 minutos y voy a dejar 10 o 15 minutos para las preguntas. Por lo tanto, tenerlo en cuenta vosotros. Si os dan 10 minutos de presentación, no consumáis los 10 minutos para contar cosas, sino que dejéis 2 o 3 minutos para preguntas. A no ser que exista un tiempo específico para preguntas, pero no consumáis todo vuestro tiempo. Y si no os hacen preguntas, entonces vosotros podéis contar algo más, os podéis dejar algo en la recámara para que sea como valor añadido. Pero por favor, no consumáis todo vuestro tiempo y no, de manera que no haya tiempo para preguntas, porque la parte de preguntas es muy interesante. Y al final, dar las gracias, porque al final los inversores os han prestado atención, os han dedicado su tiempo, y eso pues merece un agradecimiento. Por último, comentaros algunos errores que creo que los emprendedores solemos cometer cuando presentamos nuestros proyectos a los inversores para intentar evitarlos. Bueno, la tecnología siempre falla. Hoy creo que no ha fallado, pero ha sido una cuestión de suerte y de que lo habíamos preparado, ¿no? Pero sí que es muy habitual que falle el wifi o la wifi o la wifi, como decís algunos de vosotros seguramente, que falle el PowerPoint, que falle el conector para el ordenador que vais a utilizar. Y es así, tenemos que asumirlo y por lo tanto tenemos que ir preparados. Si somos varias personas, pues vamos a llevar varios socios, vamos a llevarnos varios ordenadores y vamos a llevarnos nuestra presentación no solo en el ordenador, también en un pendrive. Y si todo falla, pues tenemos que estar preparados para soltar nuestro discurso solo de voz, sin usar la presentación, ¿vale? Y esto parece que suena ridículo, pero ya os aseguro que es así. La tecnología muchas veces nos da unos disgustos muy importantes. Y he visto emprendedores que han consumido los 10 minutos de su presentación intentando poner un vídeo que luego no se ha llegado a ver, ¿no? Por lo tanto, otro consejo es no pongáis vídeos en las presentaciones, porque los vídeos, si la tecnología siempre falla, pues los vídeos aún más, ¿no? Luego el tema de los nervios. Esto puede ser inevitable, pero pensad que los inversores os necesitan a vosotros tanto como vosotros a ellos, por lo tanto no hay que ponerse nervioso. Esto es una simbiosis, somos iguales, somos personas. Ellos tienen dinero, nosotros tenemos proyectos y tenemos ideas, y ellos nos necesitan tanto a nosotros como nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque ellos sin ideas, sin proyectos, no pueden rentabilizar su dinero. Luego, muy importante, empieza presentándote tú, tu equipo. Recordad ser educados, no criticar a la competencia, ya lo he comentado. Cuidado al dar los datos, sobre todo en las proyecciones financieras, porque los inversores, si saben de algo, es de dinero, de finanzas, y por lo tanto
puede que sepan más que tú, y no negociéis en la presentación en público. Es decir, esta presentación que os he hecho sería una propuesta y la negociación vendría posteriormente en privado. No se hace en público porque se pueden cometer errores. Por ejemplo, si os invitan a uno de esos programas de televisión donde hay inversores y les cuentan los proyectos, se hace una oferta, eso es una locura, eso no se puede negociar en público y mucho menos en la televisión, ¿no? Porque te estás jugando mucho y eso debe hacerse en privado y en otras condiciones. Bueno, ya con esto termino. Muchas gracias y espero haberos ayudado, que os haya servido. Con compañeros, si podéis disponer de la presentación, por mi parte encantado, podéis utilizarla, la presentación tal cual, le ponéis vuestro logotipo, le cambiáis el tipo de letra, le ponéis vuestras imágenes, vuestros textos y adelante.